La fiesta privada en la lujosa mansión de Canelo en Guadalajara estaba en su punto más alto cuando los invitados comenzaron a notar una presencia inesperada cerca de la entrada principal. Era una noche de celebración íntima para el cumpleaños de su hija, con solo familia cercana y amigos de confianza presentes. Las risas y conversaciones animadas llenaban el aire del elegante jardín, iluminado por luces doradas. Mientras los niños corrían entre las mesas decoradas con globos y flores, nadie esperaba que esta noche perfecta se convirtiera en el momento más tenso y revelador en la historia reciente del boxeo mexicano. Ryan García apareció caminando por el sendero de entrada con una determinación que cortaba el aire festivo, como una navaja. Sus ojos brillaban con una intensidad que los invitados nunca habían visto antes, y su postura rígida contrastaba dramáticamente con el ambiente relajado de la celebración familiar. No había llegado con invitación, no había llamado previamente, y no había venido para felicitar. Había venido a confrontar a Canelo cara a cara sobre algo que había estado carcomiendo su alma durante meses. El silencio se extendió gradualmente por el jardín, como ondas en un estanque mientras los invitados se daban cuenta de quién había llegado. Las conversaciones se detuvieron abruptamente, los niños dejaron de jugar, y todas las miradas se dirigieron hacia la figura esbelta y decidida de Ryan García, que se dirigía directamente hacia donde Canelo estaba sentado con su familia. El contraste era impactante en Canelo relajado en su ambiente familiar versus Ryan tenso y cargado de una energía casi peligrosa. Saúl, dijo Ryan García con una voz que sonaba controlada pero cargada de electricidad emocional, necesitamos hablaran ahora en frente de todos. Sus palabras cortaron el aire festivo como un anuncio de tormenta inminente. Canelo levantó la mirada, sorprendido no solo por la presencia inesperada de Ryan, sino por el tono y la intensidad con que habló. Había algo en los ojos del joven peleador que le decía que esta no era una visita social o una confrontación típica entre rivales del boxeo. Canelo se incorporó lentamente, tratando de mantener la compostura frente a su familia y amigos, pero el desconcierto era evidente en su rostro. Ryan, esto es una fiesta familiar, respondió con voz medida. Si quieres hablar de negocios o de peleas, podemos hacerlo en otro momento y lugar. Pero Ryan negó con la cabeza violentamente, sus puños cerrados a los costados, y su respiración se había vuelto más profunda y controlada, como la de un atleta preparándose para la competencia más importante de su vida. No, Saul, no va a haber otro momento, declaró Ryan con una voz que ahora temblaba ligeramente por la emoción contenida. He venido aquí esta noche porque estoy cansado de guardar silencio sobre lo que realmente eres. Estoy cansado de fingir respeto por alguien que ha estado engañando no solo a mí, sino a todo México, a todo el mundo del boxeo. Las palabras cayeron como bombas en el silencio tenso, y Canelo sintió que su estómago se contraía con una premonición terrible de lo que estaba por venir. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo la tensión escalando hacia algo mucho más serio que una simple disputa deportiva. La esposa de Canelo se acercó discretamente a los niños para alejarlos de la confrontación, mientras que los amigos más cercanos del campeón se posicionaron estratégicamente cerca, preparados para intervenir si la situación se salía de control. Ryan, sin embargo, parecía completamente enfocado en Canelo, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. ¿De qué demonios estás hablando, Ryan?, respondió Canelo, tratando de mantener un tono firme pero comenzando a mostrar signos de la ansiedad que estaba creciendo en su interior. Si tienes algo que decir, dilo claramente y deja de hablar en acertijos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras desafiantes, había una parte de él que temía profundamente lo que Ryan podría saber, lo que podría haber descubierto sobre aspectos de su vida y carrera que había mantenido cuidadosamente ocultos. Ryan respiró profundamente y sacó su teléfono celular, deslizando su dedo por la pantalla hasta encontrar lo que buscaba. Voy a decirte exactamente de qué estoy hablando, Saúl, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy hablando de los pagos secretos que has estado haciendo durante años a jueces y oficiales de boxeo. Estoy hablando de las peleas arregladas, de las decisiones compradas, de toda la corrupción que has usado para construir tu imperio de mentiras. Las acusaciones golpearon a Canelo como puñetazos físicos, y por un momento su máscara de compostura se resquebrajó completamente. Los invitados quedaron en shock absoluto, algunos cubriendo sus bocas con las manos, otros mirando incrédulos entre Ryan y Canelo. El ambiente festivo había sido completamente reemplazado por una tensión que se podía cortar con cuchillo. Canelo sintió que sus piernas se debilitaban, pero logró mantenerse de pie mientras su mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar las implicaciones de lo que Ryan acababa de decir públicamente. ¿Estás loco?,
logró articular Canelo, pero su voz sonaba mucho menos convincente de lo que esperaba. No tienes idea de lo que estás diciendo. Esas son acusaciones muy serias y completamente falsas. Sin embargo, Ryan ya estaba mostrando la pantalla de su teléfono donde se veían claramente fotografías de documentos, transferencias bancarias y lo que parecían ser conversaciones de texto comprometedoras. ¿Falsas?, replicó Ryan con una risa amarga. Tengo aquí transferencias bancarias por un total de $15 millones hechas a cuentas offshore, conectadas con oficiales de la Comisión de Nevada, del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. Tengo grabaciones de audio de conversaciones donde discutes específicamente que jueces serán amigables en peleas específicas. Tengo emails donde coordinas con promotores para asegurar que ciertos oponentes lleguen debilitados o con lesiones no reportadas. Cada revelación era como un martillazo en el pecho de Canelo. La evidencia que Ryan estaba presentando era devastadoramente específica y detallada. Los números de cuenta, las fechas, los nombres mencionados, todo sonaba demasiado preciso para ser inventado. Canelo se dio cuenta de que Ryan no había venido a hacer acusaciones vacías. Había venido armado con evidencia real que podría destruir completamente su carrera y legado. ¿Cómo?, comenzó a preguntar Canelo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ryan sonrió con una mezcla de triunfo y tristeza, como si hubiera estado esperando esa pregunta específica durante meses. ¿Cómo conseguí toda esta información? Es muy simple, Saúl. Alguien muy cercano a ti, alguien en quien confías completamente, ha estado documentando todo durante años, y esa persona finalmente decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz. En el jardín se sumió en un silencio absoluto mientras los invitados procesaban las implicaciones de lo que estaban presenciando. Canelo miró desesperadamente a las caras familiares que lo rodeaban, tratando de identificar quién podría haber traicionado su confianza de manera tan devastadora. Su mente corrió a través de años de conversaciones privadas, reuniones secretas y decisiones que había creído que permanecerían para siempre en la confidencialidad de su círculo interno más pequeño. Ryan continuó. Su voz, ahora más suave pero igual de penetrante durante años. Admiré tu éxito, tu aparente integridad, tu posición como héroe nacional. Pero cuando esta persona me contactó con evidencia de lo que realmente eras, de cómo habías estado manipulando el deporte que ambos amamos, no pude quedarme callado. No pude seguir pretendiendo que eres el campeón legítimo que México cree que eres. En las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Canelo, no de tristeza sino de rabia y desesperación. Décadas de trabajo, de construir cuidadosamente su imagen y legado, estaban siendo destruidas en minutos por revelaciones que sabía que eran ciertas, pero que había esperado que nunca vieran la luz del día. Ryan dijo con voz quebrada, no entiendes las presiones, las expectativas, no entiendes lo que significa cargar con las esperanzas de todo un país. Presiones, estalló Ryan, su propia emoción finalmente desbordándose. ¿Me hablas de presiones? ¿Sabes lo que es presión? Es entrenar honestamente durante años, dar todo de ti en el ring, solo para descubrir que has estado compitiendo contra un sistema completamente corrupto. Es saber que sin importar qué tan bien pelees, sin importar qué tan duro entrenes, nunca vas a tener una oportunidad justa, porque el resultado ya está decidido antes de que suene la primera campana. Los invitados ahora estaban completamente absortos en la confrontación, algunos grabando discretamente con sus teléfonos a pesar de la naturaleza privada del evento. Sabían que estaban presenciando un momento que cambiaría para siempre el boxeo mexicano y posiblemente el deporte en general. La confesión implícita de Canelo a través de su falta de negación convincente estaba confirmando las acusaciones más devastadoras en la historia reciente del boxeo profesional. En Ryan dio un paso más cerca de Canelo, bajando su voz para que sonara más personal pero aún audible para todos los presentes. Saúl, te voy a dar una oportunidad que es más de lo que mereces. ¿Vas a anunciar públicamente que te retiras del boxeo dentro de una semana? ¿O voy a llevar toda esta evidencia a las autoridades federales, a todas las comisiones de boxeo del mundo y a cada medio de comunicación importante del planeta? Tú eliges, te vas con un poco de dignidad o te destrozo completamente. El ultimátum cayó sobre el jardín como una sentencia final. Canelo se tambaleó ligeramente, agarrándose del respaldo de una silla para mantener el equilibrio. La magnitud de lo que Ryan le estaba pidiendo era abrumadora. Retirarse en la cima de su carrera, admitir implícitamente las acusaciones, o enfrentar una exposición pública que destruiría no solo su carrera sino potencialmente llevaría a cargos criminales. Una semana, repitió Ryan, guardando su teléfono y preparándose para marcharse. 7 días para que hagas lo correcto por primera vez en tu carrera. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo y agregó sin voltear a ni Saúl, no intentes contactar a tu fuente. Esa persona ya está bajo protección federal.
Los días de silenciar testigos han terminado para ti. Con esas palabras finales, Ryan García caminó hacia la salida, dejando atrás un jardín lleno de invitados en shock y un Canelo completamente destrozado. La fiesta de cumpleaños había terminado abruptamente, pero las repercusiones de esta confrontación apenas estaban comenzando. En menos de 24 horas, videos de la confrontación comenzaron a circular en redes sociales, y aunque la calidad del audio no era perfecta, era suficiente para que el mundo comenzara a hacerse preguntas muy serias sobre la legitimidad de las victorias de Canelo. Los medios internacionales se alimentaron de la historia, como tiburones ante sangre fresca. Las principales cadenas deportivas comenzaron investigaciones propias, las comisiones de boxeo anunciaron revisiones de peleas pasadas, y los organismos reguladores iniciaron auditorías forenses de registros financieros. El mundo del boxeo, que había venerado a Canelo como uno de los últimos grandes campeones íntegros, se vio forzado a confrontar la posibilidad de que habían estado celebrando a un fraude elaborado y sofisticado. 5 días después de la confrontación, antes de que se cumpliera el ultimátum de Ryan, Canelo convocó a una conferencia de prensa sorpresa, con lágrimas en los ojos y su voz quebrándose con cada palabra. Anunció su retiro inmediato del boxeo profesional, citando diferencias irreconciliables con la dirección actual del deporte. No admitió explícitamente las acusaciones de Ryan, pero su retiro abrupto en la cima de su carrera fue interpretado por muchos como una confesión implícita a la confrontación de Ryan. García había hecho más que cambiar las carreras de dos boxeadores. Había expuesto fracturas fundamentales en todo el sistema del boxeo profesional y había forzado a la industria a confrontar una corrupción que muchos habían sospechado, pero pocos se habían atrevido a enfrentar directamente. Ryan se había convertido no solo en un peleador, sino en el catalizador de una revolución que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía el deporte. Más noble y brutal de todos, en la investigación federal que siguió a las revelaciones de Ryan García, se movió con una velocidad que sorprendió incluso a los observadores más cínicos del mundo del boxeo. Dentro de 48 horas del anuncio de retiro de Canelo, el FBI había emitido órdenes de allanamiento para múltiples oficinas de promoción, comisiones de boxeo y cuentas bancarias internacionales. La evidencia que Ryan había presentado esa noche en el jardín era solo la punta del iceberg de una operación de corrupción que se extendía por 3 continentes y había estado operando durante más de una década. El primer arresto llegó 3 días después, cuando Eduardo Villarreal, quien había sido contador personal de Canelo durante 8 años, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia las Islas Caimán con 2 maletas llenas de documentos financieros. Villarreal resultó ser la fuente que había estado proporcionando evidencia a Ryan García durante meses, motivado no por conciencia sino por un esquema personal para extorsionar a Canelo que había salido mal durante su interrogatorio. Villarreal reveló detalles que hicieron que las acusaciones iniciales de Ryan parecieran menores en comparación. La corrupción no se limitaba a sobornar jueces, incluía una red compleja de manipulación que abarcaba desde exámenes médicos falsos para oponentes, hasta coordinación con casas de apuestas internacionales para maximizar ganancias en peleas, con resultados predeterminados. Canelo no empezó siendo corrupto, testificó Villarreal ante el gran jurado federal. Al principio realmente creía que podía ganar limpiamente, pero después de su primera derrota controversial en 2013, cuando perdió una decisión que él y todo su equipo creían que había ganado claramente, se volvió paranoico. Decidió que si el sistema ya estaba corrupto en su contra, él iba a corromperlo a su favor. La revelación más impactante vino cuando Villarreal describió cómo Canelo había desarrollado gradualmente una red de contactos corruptos que se extendía desde funcionarios de bajo nivel hasta ejecutivos de las organizaciones más prestigiosas. Los sobornos habían comenzado siendo relativamente pequeños, unos miles de dólares para asegurar jueces favorables, pero habían escalado hasta involucrar millones de dólares y esquemas increíblemente sofisticados. Para 2018, continuó Villarreal, Canelo estaba pagando entre 2 y 5 millones de dólares por pelea para asegurar no solo jueces favorables, sino también para influir en la selección de oponentes, las fechas de las peleas e incluso los lugares donde se realizaban. Tenía gente en su nómina en el WBC, WBA, IBF y WBOA. Era como si fuera el verdadero presidente del boxeo mundial. Mientras tanto, Ryan García se encontraba en una posición extraordinariamente complicada. Había expuesto la corrupción más grande en la historia del boxeo moderno, pero ahora se enfrentaba a amenazas de muerte diarias, demandas legales masivas y el ostracismo de gran parte de la industria del boxeo que había dependido del dinero y la atención que generaban las peleas de Canelo. Su decisión de confrontar públicamente a Canelo había sido impulsiva, motivada por años de frustración acumulada
y la evidencia que Villarreal le había proporcionado, pero no había anticipado completamente las consecuencias personales en la historia personal de Ryan con Canelo era más compleja de lo que el público conocía. 5 años atrás, cuando Ryan era apenas un prospecto prometedor, había sido invitado a entrenar en el campo de Canelo como sparring partner durante esas semanas. Había desarrollado una admiración genuina por Canelo, viéndolo como un mentor y modelo a seguir. Pero gradualmente había comenzado a notar inconsistencias en conversaciones telefónicas susurradas, reuniones misteriosas, y una confianza casi sobrenatural en los resultados de peleas que aún no habían ocurrido. La primera vez que sospeché algo, reveló Ryan en una entrevista exclusiva con ESPN una semana después de la confrontación, fue cuando escuché a Canelo hablando por teléfono después de uno de mis entrenamientos. Estaba discutiendo específicamente qué juez iba a dar qué puntuación en su próxima pelea, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar. Al principio pensé que era solo confianza, pero la especificidad de los números me pareció extraña. Ryan explicó cómo había comenzado a prestar más atención a los patrones alrededor de las peleas de Canelo. Empecé a notar que ciertos jueces aparecían consistentemente en sus peleas más controvertidas, que algunos oponentes llegaban al ring visiblemente menos preparados de lo que habían estado en peleas anteriores, y que las probabilidades de apuestas a menudo cambiaban dramáticamente en las horas antes de las peleas de maneras que no tenían sentido basándose en información pública. Lo que finalmente convenció a Ryan de que necesitaba actuar fue una pelea específica en 2021 donde había estado presente en el backstage y había presenciado personalmente lo que describió como coordinación obvia entre el equipo de Canelo y oficiales que supuestamente debían ser neutrales. Había visto dinero cambiando de manos, había escuchado conversaciones sobre asegurar el resultado correcto y había observado cómo se manipulaba sutilmente el proceso de hidratación de su oponente. Esa noche me di cuenta de que todo en lo que había creído sobre el boxeo profesional era una mentira, confesó Ryan con lágrimas en los ojos. El deporte que amaba, por el que había sacrificado todo, estaba siendo manipulado por personas que solo se preocupaban por el dinero. ¿Y Canelo, el hombre que había admirado, era el centro de todo esto? Cuando Villarreal contactó a Ryan meses después con evidencia documental de la corrupción, Ryan se enfrentó a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que exponer esto destruiría mi carrera en el boxeo, admitió. Sabía que me convertiría en persona non grata en la industria, pero también sabía que si no lo hacía estaría permitiendo que este fraude continuara indefinidamente. La confrontación en la fiesta de cumpleaños había sido cuidadosamente planeada por Ryan durante semanas. Había elegido ese momento específicamente porque sabía que habría testigos, que sería imposible para Canelo negar o minimizar las acusaciones, y que la naturaleza pública del evento haría que fuera imposible silenciar la historia. Necesitaba un momento donde él no pudiera escapar, donde no pudiera controlar la narrativa como había estado haciendo durante años. Pero las consecuencias para Ryan fueron inmediatas y devastadoras. Dentro de días de la confrontación, había perdido todos sus patrocinios principales. Su promotor había rescindido su contrato, y varias comisiones de boxeo habían comenzado investigaciones sobre el bajo cargos vagos de conducta perjudicial para el deporte. La ironía no se le escapaba en el hombre que había expuesto a la corrupción. Estaba siendo castigado por el mismo sistema corrupto que había revelado. Hice realista, comentó Ryan durante una conferencia de prensa improvisada fuera de su casa en California. Expongo la red de corrupción más grande en la historia del boxeo, y soy yo quien está siendo investigado. Pero supongo que eso solo confirma qué tan profundo llega este problema. Mientras tanto, la investigación federal continuaba descubriendo nuevas capas de corrupción que se extendían mucho más allá de Canelo. Los investigadores descubrieron que la red incluía promotores, principales, ejecutivos de televisión y oficiales de múltiples organizaciones sancionadoras. Las grabaciones de audio que Villarreal había proporcionado revelaban conversaciones donde se discutían abiertamente la manipulación de rankings, la asignación de peleas de campeonato e incluso la coordinación con medios de comunicación. Para controlar narrativas públicas, una de las grabaciones más impactantes involucró a Canelo discutiendo con un ejecutivo del WBC cómo manejar la situación después de una pelea particularmente controvertida. En la grabación, que fue reproducida en audiencias del Congreso posteriormente, se escuchaba a Canelo diciendo: no me importa lo que cueste. Necesitamos asegurar que la narrativa se mantenga positiva. Si necesitamos pagar a más periodistas, si necesitamos crear más distracciones, si necesitamos amenazar a quien sea, lo hacemos. Mi reputación es mi negocio, y proteger mi negocio es más importante que cualquier consideración ética. Las revelaciones continuaron durante meses. Se descubrió que Canelo había establecido una estructura corporativa compleja con subsidiarias en múltiples países específicamente diseñada para lavar los pagos de sobornos,
y hacerlos aparecer como gastos comerciales legítimos. Había contratado a exagentes de la CIA para realizar operaciones de inteligencia contra oponentes potenciales, buscando información comprometedora que pudiera ser usada como palanca para influir en peleas. Quizás lo más perturbador fue el descubrimiento de que algunos oponentes de Canelo habían sido deliberadamente envenenados o drogados antes de peleas importantes. Los investigadores encontraron evidencia de que al menos 3 peleadores habían recibido sustancias que afectaban su equilibrio y coordinación, administradas a través de su comida o bebida en las horas previas a sus peleas contra Canelo. Uno de estos oponentes, quien pidió permanecer anónimo por razones de seguridad, testificó ante el gran jurado. Siempre supe que algo estaba mal esa noche. Me sentía extraño, mareado, como si mis reflejos estuvieran retrasados. Pensé que eran nervios, pero ahora entiendo que me habían drogado deliberadamente. Es aterrador pensar que mientras yo estaba dando todo de mí en el ring, creyendo que estaba en una competencia justa, ellos ya habían determinado que yo iba a perder. La investigación también reveló que la corrupción se extendía a los exámenes médicos pre-pelea. Doctores en la nómina de Canelo habían estado proporcionando información médica confidencial sobre sus oponentes, incluyendo lesiones no reportadas, medicamentos que estaban tomando y cualquier condición que pudiera ser explotada durante la pelea. En algunos casos, estos doctores habían incluso saboteado el tratamiento médico de oponentes, proporcionando terapias incorrectas o retrasando tratamientos necesarios. El escándalo se expandió internacionalmente cuando investigaciones paralelas en Reino Unido, Filipinas y Argentina descubrieron redes similares de corrupción conectadas con la operación de Canelo. El boxeo profesional, que ya había estado luchando con problemas de credibilidad, se enfrentó a una crisis existencial que amenazaba la viabilidad del deporte a nivel mundial. Las consecuencias legales para Canelo fueron severas y rápidas. Además de los cargos federales por fraude, soborno y crimen organizado, enfrentó demandas civiles de docenas de oponentes anteriores, buscando compensación por peleas que ahora se consideraban fraudulentas. El valor neto de Canelo, estimado previamente en más de $200 millones, se evaporó casi de la noche a la mañana debido a embargos de activos, multas y los costos masivos de su defensa legal. Pero quizás el precio personal más alto fue el impacto en su familia. Su esposa, quien había estado completamente al margen de las actividades corruptas, se divorció después de que transcripciones de las grabaciones revelaran múltiples infidelidades que habían sido facilitadas por la red de corrupción. Sask, hijos, que habían crecido venerando a su padre como un héroe nacional, tuvieron que ser reubicados y recibir protección debido a las amenazas constantes de fanáticos enfurecidos y personas que habían perdido dinero debido a las actividades fraudulentas de su padre. La parte más difícil, admitió Canelo en una rara entrevista desde prisión federal donde esperaba juicio, no es estar aquí, es saber que destruí las vidas de las personas que más amo. Mis hijos van a cargar con mi vergüenza por el resto. Tisasville, mi esposa perdió su vida completa por mis decisiones. Eso es algo con lo que voy a tener que vivir para siempre. Canelo también reveló en esa entrevista cómo la corrupción había comenzado gradualmente y luego había escalado fuera de control. Al principio, realmente creía que estaba solo nivelando el campo de juego, explicó. Había visto tanta corrupción en contra de peleadores mexicanos a lo largo de los años que pensé que estaba justificado usar las mismas tácticas. Pero una vez que comencé, se volvió como una adicción. Cada pelea necesitaba más coordinación, más control, más control, más manipulación. Eventualmente, no sabía cómo pelear limpiamente porque había olvidado lo que eso significaba. Mientras tanto, Ryan García se encontraba navegando las consecuencias de su decisión de exponer la corrupción. Aunque había sido vindicado por la investigación federal y había recibido reconocimiento internacional como un whistleblower valiente, su carrera en el boxeo estaba efectivamente terminada. Ningún promotor importante quería trabajar con él, las comisiones eran hostiles, y muchos peleadores lo veían como un traidor que había destruido la gallina de los huevos de oro que era el boxeo de alto perfil. No me arrepiento de lo que hice, declaró Ryan en una entrevista con 60 Minutos que se volvió una de las más vistas en la historia del programa, pero tampoco voy a fingir que ha sido fácil. He perdido todo por lo que trabajé durante años. He recibido amenazas de muerte casi diariamente. Mi familia ha tenido que entrar en protección de testigos. Pero al final del día, sabía que no podía vivir conmigo mismo si permitía que esta corrupción continuara. Ryan había usado la atención mediática de su exposición para establecer una fundación dedicada a la transparencia en el deporte profesional. La Fundación García para la Integridad Deportiva
trabajaba con atletas jóvenes para educándolos sobre corrupción. Proporcionaba recursos legales para atletas que querían reportar actividades sospechosas y presionaba por reformas regulatorias en múltiples deportes. Si mi carrera en el boxeo tuvo que terminar para que miles de atletas futuros puedan competir limpiamente, entonces valió la pena, reflexionó Ryan durante una conferencia en la Universidad de Stanford sobre ética deportiva. El boxeo me dio todo en mi vida, pero también me enseñó que algunas cosas son más importantes que el éxito personal. La investigación federal culminó con el juicio más grande en la historia del deporte profesional. Canelo y 23 co-conspiradores enfrentaron cargos que incluían crimen organizado, fraude, soborno y en algunos casos intento de homicidio relacionado con los casos de envenenamiento. El juicio, que duró 8 meses, reveló detalles aún más impactantes sobre la profundidad y sofisticación de la red de corrupción. Testigos describieron reuniones secretas en yates privados donde se planificaban manipulaciones de peleas, sistemas de comunicación encriptados, usados para coordinar sobornos en tiempo real durante las peleas, y una estructura jerárquica que operaba como una organización criminal tradicional. Los fiscales argumentaron que Canelo había operado efectivamente como el padrino de una familia criminal que había tomado control del boxeo profesional. A mimar el veredicto, cuando finalmente llegó, fue devastador para todos los involucrados. Canelo fue sentenciado a 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Durante los primeros 15 años, Villarreal, a cambio de su cooperación, recibió 8 años. Otros miembros de la red recibieron sentencias que variaban entre 3 y 20 años, dependiendo de su nivel de participación, pero, quizás más significativo que las sentencias individuales, fue el impacto en el boxeo como institución. Las organizaciones mundiales de boxeo fueron disueltas y reconstituidas bajo supervisión federal. Se implementaron nuevos protocolos de transparencia que incluían monitoreo electrónico en tiempo real de todas las comunicaciones entre jueces, árbitros y oficiales durante las peleas. Se estableció una nueva comisión internacional independiente para supervisar el deporte, financiada por gravámenes sobre todas las peleas profesionales. De los efectos se sintieron inmediatamente. Las apuestas en el boxeo se desplomaron temporalmente ya que el público perdió confianza en la integridad de los resultados. Varios países suspendieron el boxeo profesional mientras implementaban nuevas regulaciones. Promotores principales tuvieron que reestructurar completamente sus operaciones para demostrar transparencia. Ryan García, mientras tanto, había encontrado una nueva vida fuera del ring. Su fundación había crecido hasta convertirse en una organización internacional con presencia en 15 países. Había completado un grado en leyes deportivas y trabajaba como consultor para organizaciones deportivas que querían implementar mejores protocolos anticorrupción. Es extraño, reflexionó Ryan durante una entrevista en el 5º aniversario de la confrontación. Peleé profesionalmente durante 10 años y nadie recordará ninguna de esas peleas. Pero 5 minutos confrontando a Canelo en su jardín cambiaron el mundo del deporte para siempre. A veces las acciones más pequeñas tienen las consecuencias más grandes. La historia de la confrontación entre Ryan García y Canelo se había convertido en un estudio de caso enseñado en escuelas de negocios y leyes de todo el mundo. Libros, documentales y incluso una película de Hollywood habían sido basados en los eventos de esa noche en el jardín de Canelo. Pero Ryan, el reconocimiento público era menos importante que el conocimiento de que había hecho lo correcto. 5 años después del juicio, Canelo escribió una carta desde prisión, que fue publicada en varios periódicos internacionales. En ella, finalmente tomó responsabilidad completa por sus acciones y pidió perdón no solo a sus oponentes y fanáticos, sino específicamente a Ryan García. Ryan García tuvo el coraje de hacer lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Escribió Canelo: me confrontó cuando yo estaba en la cima de mi poder, cuando tenía todo que perder y nada que ganar. Destruyó su propia carrera para salvar la integridad del deporte que ambos amábamos. Historia lo recordará como el verdadero campeón, no a mí. La carta fue entregada personalmente a Ryan por la familia de Canelo. Al leerla, Ryan finalmente sintió que el círculo se había cerrado. La confrontación que había comenzado con ira y desilusión había terminado con redención y perdón mutuo. Al final, reflexionó Ryan mientras miraba la carta por última vez antes de archivarla. Ambos pagamos un precio enorme por nuestras decisiones. Canelo pagó por elegir la corrupción, y yo pagué por elegir exponerla. Pero creo que el deporte es mejor ahora, y eso hace que todo haya valido la pena. La noche de la confrontación en el jardín de Canelo había durado menos de 20 minutos, pero sus consecuencias habían resapeado permanentemente no solo el boxeo sino la manera
que el mundo pensaba sobre la corrupción en el deporte profesional. Una conversación entre dos hombres jóvenes había crecido, hasta convertirse en un movimiento global por la transparencia e integridad deportiva, demostrando que a veces la verdad, sin importar qué tan dolorosa, es la única paz hacia la redención. Genuine, 10 años después de la confrontación que cambió el boxeo para siempre, Ryan García se encontraba de pie en el mismo jardín donde todo había comenzado. La mansión había sido vendida por los acreedores de Canelo años atrás, pero los nuevos propietarios, conociendo la historia del lugar, habían invitado a Ryan para la inauguración de un pequeño monumento que habían construido para conmemorar el momento que salvó el boxeo. La placa de bronce simplemente decían: en este lugar, el 15 de marzo de 2024, la verdad confrontó a la mentira y ganó. Ryan sonrió con melancolía al leerla, recordando cómo esa noche había cambiado no solo el deporte, sino las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Esa misma semana, había recibido una llamada inesperada. Canelo, después de servir 8 años de su sentencia, había sido liberado por buen comportamiento y trabajo comunitario excepcional en prisión. Su primera llamada había sido para Ryan. Hermano, le había dicho Canelo con una voz que sonaba diferente, más humilde, más real que nunca antes. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero me gustaría verte, disculparme cara a cara, y tal vez encontrar una manera de trabajar juntos para asegurar que lo que yo hice nunca vuelva a pasar. Mientras Ryan caminaba por el jardín donde una vez había destruido el mundo de un hombre para salvar la integridad de un deporte, se dio cuenta de que la historia nunca realmente termina, solo se transforma. La confrontación había sido el final de una era de corrupción, pero también había sido el comienzo de algo nuevo, en un mundo donde la verdad, sin importar qué tan dolorosa, siempre tenía el poder de crear algo mejor de las cenizas de lo que había destruido. Al alejarse de la mansión por última vez, Ryan sabía que pronto tendría que decidir si estaba listo para el siguiente capítulo de esta historia extraordinaria, uno que podría involucrar, redención, tal vez, la posibilidad de que incluso los enemigos más amargos pudieran convertirse en los aliados más poderosos en la lucha por un futuro mejor en el fin.